Bienvenidos, bienvenidas a Patio de la Infanta. Es un placer presentarles este ciclo Neurología al Día, un ciclo que organizamos desde Fundación Ibercaja con nuestro firme compromiso de divulgar y ayudar a conocer mejor este tipo de enfermedades. Según las cifras de la Sociedad Española de Neurología, 1 de cada 3 personas sufren algún tipo de trastorno neurológico. La prevalencia de la enfermedad de Parkinson se ha duplicado en los últimos 25 años, una realidad que no podemos ignorar. Y es por ese motivo que esta tarde vamos a contar con el doctor Javier López del Val, licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, experto en el estudio y abordaje del Parkinson y parkinsonismo, temblor esencial y patología vascular cerebral. En la actualidad ejerce como jefe de la unidad de trastornos del movimiento en la Clínica Montpellier. Con más de 4 décadas de experiencia en este campo, será quien nos guíe a través del análisis profundo de la enfermedad del Parkinson, abordando cuestiones vitales que a menudo pasan desapercibidas. Este año le ha sido otorgado el Premio Nacional de Medicina como Neurólogo del Año, un merecido reconocimiento a su dedicación, experiencia y contribución que han sido una constante a lo largo de su carrera. Nuestra más sincera enhorabuena, Javier. Le veo emocionado y me emocionas a mí. Aprovecho para comentarles también que este ciclo se complementará con una conferencia programada para el próximo día 30 de mayo. En ella hablaremos de la importancia del ejercicio físico y la prevención de enfermedades neurológicas. Por supuesto, también contaremos con el doctor López del Val. Les pido ya para empezar un fuerte aplauso para nuestro doctor. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Estoy pensando que qué malo es hacerse mayor, porque cada día me emociono más y cada día me cuestan más estas cosas. Bueno, cierro paréntesis y vamos a lo que vamos. La idea no es enseñar a los pacientes, a las personas que conviven con enfermos de Parkinson, qué es la enfermedad de Parkinson, que lo sabe todo el mundo, sino descubrir o poner sobre el tapete otro tipo de signos o síntomas que con frecuencia acontecen en una gran mayoría de los enfermos de Parkinson y que pasan desapercibidos y que la familia, el marido, la mujer, los hijos, no saben a qué, pues es que está mayor, es que le duele por artrosis, es que no sé qué, siempre 100.000 excusas sin relacionarlas claramente con la enfermedad. Entonces, la idea es sacar a flote ese tipo de síntomas poco frecuentes o poco conocidos y que los tengamos todos en la cabeza y en mente, porque si los conocemos desde el principio, los podemos evitar y combatir felizmente. Bueno, esta es una foto de el libro original de James Parkinson, escrito en el año 1817, que él lo llamó Ensayo sobre la parálisis agitante. Es decir, él veía a los pacientes pseudoparalíticos, pero muy movidos por el temblor. Entonces lo llamó Ensayo sobre la parálisis agitante. Sabemos todos, en esta primera parte vamos a hacer un repaso rápido de lo que es la enfermedad. Sabemos que se produce por una degeneración de las neuronas encargadas de fabricar la dopamina. La dopamina es como la gasolina que le metemos al motor del coche. Uno puede comprarse, lo cuento 100.000 veces en mi vida, uno puede comprarse el último modelo de Mercedes o de BMW, que si tiene el depósito de gasolina vacío, ya lo puedes poner en marcha, que no da ni media vuelta a la rueda. Por lo tanto, necesitamos que ese Mercedes, que ese motor tenga gasolina adecuada para moverse adecuadamente. Y la dopamina es el neurotransmisor encargado de dar rapidez, agilidad y precisión a nuestros movimientos. Sabemos que en la enfermedad se produce porque hay una menor fabricación de esa gasolina, de esa dopamina, y las causas son muy variadas.
Esta diapositiva siempre la pongo para que, de alguna manera, todos nos sintamos acompañados, porque la enfermedad de Parkinson no respeta a nadie, al que le tiene que tocar, le toca, desde actores famosos, boxeadores, pintores, actrices, papas, periodistas de alta alcurnia, cantantes. Por cierto, Neil Diamond, además de un Parkinson, tiene una demencia, y ayer vi un vídeo suyo, no se acuerda ni quién es su madre, ni quién es su padre, y sin embargo le pusieron una música de una de las canciones suyas y fue capaz de cantarla en público delante de 500 personas. Fijaros qué cosas se olvidan y qué cosas no se olvidan en una demencia Parkinson, en este caso. Y de este otro señor lo dejo ahí porque después os hablaré de él. Él es un futbolista famoso y a los que os guste el fútbol lo recordaréis. Bueno, ¿qué características tiene la enfermedad de Parkinson? Pues que es una enfermedad crónica, lentamente progresiva, que es un proceso degenerativo que va siempre en relación con la edad. Por lo tanto, cuanto más mayor seamos, probablemente menos gasolina hay en nuestro cerebro y menos movilidad tendremos en el futuro. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común y, bueno, ya lo he dicho antes, Ana, aproximadamente 1 de cada 100 individuos mayores de 60 años fabrican menos dopamina y en España afecta a más de 80.000 personas casi con toda seguridad. Otra cosa importante es que no es una enfermedad hereditaria en la mayor parte de los casos. Hay menos de un 8% de enfermos de Parkinson de causa genética, de causa hereditaria. No es una enfermedad fatal. Uno no se muere de Parkinson, uno se puede morir con Parkinson, pero nunca de Parkinson. La evolución es muy variable de unos pacientes a otros, es decir, no tiene ningún sentido que nadie mire al vecino de la asociación o al amigo de la escalera de al lado porque parece que va mal, porque de esa visión no depende cómo va a ir el propio paciente. Con la progresión de la enfermedad van apareciendo nuevos síntomas que a veces no responden del todo bien al tratamiento y los 3 síntomas clínicos fundamentales por todos reconocidos son el temblor que aparece en reposo, es decir, si yo mantengo las manos así y tiemblo, esto no es un temblor de reposo, es un temblor de acción, porque estoy manteniendo una acción en mis manos. Si estoy cogiendo un vaso, eso también es un temblor de acción. El temblor de reposo es el que aparece cuando estamos en reposo. Esas son las características del temblor del enfermo de Parkinson. La segunda característica sería la bradicinesia. Cine es movimiento, bradi o hipocinesia es menos movimiento. Por lo tanto, el paciente tiene menos movimiento que un sujeto normal. Y el tercer síntoma fundamental sería la rigidez muscular y articular. Entonces, eso hace que el paciente esté rígido, con menos movimiento y con ese temblor de reposo, que son las 3 características clínicas principales de la enfermedad. Por supuesto que se exige siempre que el paciente no tenga otras causas secundarias, pues que no haya sido drogadicto, que no esté, luego hablaremos de una cosa muy curiosa, que no tenga trastornos metabólicos, que no sea diabético, que no tenga infartos cerebrales, etcétera, 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 que nos excluyen los parkinsonismos secundarios. Y se añade desde hace unos años como un criterio absolutamente inexcusable la necesidad de que el paciente que tiene esos 3 síntomas principales mejore administrándole esa gasolina, esa dopamina. Si no hay una respuesta positiva al tratamiento dopaminérgico, podemos excluir con toda seguridad el diagnóstico de Parkinson. Y estaremos hablando de parkinsonismos, no de Parkinson. Bueno, pues con todo esto, autores como Radfus, el israelí, o Hughes, en Inglaterra, demuestran que clínicamente se puede uno confundir hasta en el 24% de las ocasiones. Y otra cosa que me parece importantísima, llevamos unos años en los que el paciente va a la consulta del médico de atención primaria o la del neurólogo y el neurólogo, bueno, pues perfectamente, con muy buen criterio, ve un paciente lento, con un temblor de reposo y dice, ¿usted tiene Parkinson? Pero ¿quién eres tú para decirle usted tiene Parkinson en esa primera visita? Si no sabemos todavía si va a responder a la administración de dopamina. Ojo con los diagnósticos rápidos e innecesarios. El diagnóstico definitivo solo puede hacerse a través de biopsia y luego hay una serie de síntomas que son incompatibles con la enfermedad, como sería
la parálisis de los movimientos oculares, la apraxia es la imposibilidad de realizar un movimiento normal, por ejemplo, coger un bolígrafo y saber que el bolígrafo se coge con la mano derecha y sirve para escribir, o coger un tenedor y cortar, o un cuchillo y cortar un filete de pescado de carne. Si coges ese objeto y no sabes utilizarlo, hay apraxia. La ataxia sería la inestabilidad en la marcha desde el principio, cosa que no aparece en el enfermo de Parkinson, atrofias musculares, signos de neuropatías, alteración autonómica significa que el paciente tiene hipotensiones, bajadas de tensión por degeneración del sistema nervioso autónomo, demencia precoz o sacudidas mioclónicas corticales o alteraciones psiquiátricas que han motivado que el psiquiatra le ponga al paciente determinados fármacos neurolépticos que matan las neuronas fabricantes de dopamina. Bueno, de acuerdo con lo que acabamos de decir, una pregunta que nos surge rápidamente es, bueno, entonces, ¿deberíamos de cambiar los criterios diagnósticos, esos criterios de temblor de reposo, rigidez e hipocinesia, o siguen sirviendo? Bueno, pues siguen sirviendo siempre que los utilicemos bien. Fijaros, en esta imagen hay dos líneas. Una es la azul, que va decreciendo, y otra es la roja, que va aumentando. La azul sería el número de neuronas dopaminérgicas que tiene el paciente, que los va perdiendo a lo largo de los años. Y conforme va perdiendo las neuronas fabricantes de dopamina, van aumentando los síntomas clínicos. Bueno, pues en esa etapa pueden pasar entre 10, 12 o 14 años, sin enterarse nadie que el sujeto está perdiendo neuronas dopaminérgicas. Después llega un momento que haces el diagnóstico, se le pone tratamiento al paciente y ya vemos que esa curva de empeoramiento rápido tiende a hacerse paralela a la progresión, pero llega un momento que pueden empezar a aparecer complicaciones en el paciente. Esto ha hecho que al enfermo que padece la enfermedad de Parkinson consideremos que tiene una serie de etapas o estadios clínicos que son lo que se llaman estadios evolutivos de Hoehn-Yahr, que también se han modificado. Entonces no voy a liaros con esta diapositiva. Entonces aquí veríamos imágenes de un paciente en estadio 1, en el que prácticamente solo hay una lentitud, una inmovilidad del brazo izquierdo. Este sería un paciente en estadio 2, en el que hay un poco más de lentitud y empieza a aparecer la postura inclinada. Este paciente en estadio 3 ya se queda pegado al suelo y está mucho más lento. El estadio 4 empieza a necesitar ayuda para las actividades de la vida diaria y el estadio 5 es un estadio en el que el paciente ya prácticamente no es autónomo. Vale. Fijaros en esta diapositiva. Estamos pensando cuál es el origen de la enfermedad, cuál es la etiología de la enfermedad. Y sabemos que efectivamente hay un 8% aproximadamente de parkinsonismos o de Parkinson que son genéticos, es decir, que se pueden transmitir de padres a hijos a través de una anomalía cromosómica, pero también sabemos que hay una serie de causas ambientales, como por ejemplo sería este MPTP. El MPTP es la metilfeniltetrahidropiridina. Y os pongo esta imagen de mi amigo Bill Langston. Bill Langston es un maravilloso neurólogo de la Universidad de California, Los Ángeles, que estando trabajando en la Universidad de California, Los Ángeles, de repente un día le va a su consulta de neurólogo un alumno de la universidad de 18 años con un temblor de reposo, con una rigidez y con una hipocinesia. Y dice, coño, ¿y si esto puede ser un Parkinson? Y a los 10 días, uno de 20 años. Y a los 12 días, uno de 19 años. Y empieza a reunir 14 o 15 jóvenes universitarios menores de 25 años que desarrollan clínica parecida al Parkinson. Bueno, pues si hubiera sido, con toda seguridad, si Bill Langston hubiera sido un dejado, hubiera dicho, bueno, pues qué casualidad que me está tocando a mí. Pero no, siguió investigando y no encontraba ninguna relación familiar entre ellos, no encontraba ninguna relación aparentemente que pudiera responder a la causa, pero todos ellos vivían en un piso de unos edificios de la Universidad de California, Los Ángeles, y en ese edificio, en uno de los pisos, vivía un listillo estudiante de químicas que fabricaba una heroína sintética de bajo precio. Esa heroína sintética era el MPTP, la metilfeniltetrahidropiridina. Y descubrió que ese MPTP ha servido
estamos hablando de hace 22 o 23 años, ha servido a los investigadores para inyectarlo o introducirlo en monos, produciendo parkinsonismo por MPTP y probar nuevos fármacos, etcétera, etcétera. Pero hoy conocemos otros muchos MPTPs. Conocemos que muchos fármacos neurolépticos que se utilizan en la esquizofrenia o en los delirios pueden matar neuronas dopaminérgicas. Conocemos que hay tranquilizantes como el Ansium que producen muerte de neuronas dopaminérgicas. Entonces, a nuestros pacientes es obligatorio que les preguntemos, ¿en estos años anteriores a usted le han dado un determinado tipo de tranquilizante o un determinado tipo de fármaco antipsicótico? Porque habría que quitarlo inmediatamente. Bueno, pues tanto las causas etiológicas, genéticas como ambientales van produciendo una inflamación de las neuronas que las mata, perdiendo neuronas de la sustancia negra y apareciendo lo que se llaman cuerpos de Levy, y esta lesión anatomopatológica es la responsable de la clínica que tiene el paciente. Fijaros, esta diapositiva os la pongo para hablar de tres posibilidades. En la línea de abajo vemos un paciente, en la línea A, vamos a empezar con la A, que es esta, que pues hoy día tiene un 100% de neuronas fabricantes de dopamina. Pero pasan 10 o 12 o 15 años y de repente empieza a perderlo por lo que sea, por fármacos, porque le toca tener la enfermedad y pierde neuronas dopaminérgicas, las pierde rápidamente y entra ya en el umbral donde empiezan a aparecer los síntomas clínicos. En la línea B nos encontraríamos con un sujeto que por lo que sea ha nacido con menos cantidad de neuronas fabricantes de dopamina. Ha sido normal toda la vida sin ningún problema, pero este sujeto más rápidamente que el que tiene el 100% puede desarrollar a lo largo de los años una enfermedad de Parkinson. Y en la tercera línea, en la C, tenemos un sujeto que tiene el 100% de neuronas dopaminérgicas y se muere sin llegar a tener síntomas. Esa es la situación. Bueno, tan ligeras y tan casi imperceptibles son las primeras manifestaciones de esta dolencia y tan sumamente lento es su proceso que raramente ocurre que el paciente pueda guardar ningún tipo de recuerdo del periodo exacto de su comienzo. Es curioso, pero a 2024 seguimos viendo pacientes que vienen a la consulta y no bracean con el brazo izquierdo, por poner un ejemplo, y los ves que van así, pero este brazo no se mueve porque está rígido, porque tiene una falta de dopamina en el hemisferio derecho, y les dices, ¿y qué te pasa en ese brazo? Dice, pues que tengo un hombro doloroso, que ya me han operado y que me caí de no sé dónde, y el caballo, y patatín, y patatín. O sea, siempre se encuentra una excusa para justificar una hipocinesia y no relacionarlo. Bueno, por lo tanto, nos preguntamos muchas veces, ¿este paciente que estamos viendo tiene una enfermedad de Parkinson o no la tiene? Kalne, en el año 1992, fue de los primeros neurólogos que estableció y que escribió los criterios diagnósticos para diagnosticar la enfermedad, dividiéndola en enfermedad de Parkinson clínicamente posible, probable y definitiva. Cuantos más criterios... Ahí va. Cuantos más criterios tengas, más definitiva es el diagnóstico de la enfermedad. Pero en el año 2000, la Sociedad Inglesa de Enfermos de Parkinson y la Sociedad Inglesa de Neurología estableció unos nuevos criterios en los que se incluye absolutamente la necesidad de que ese paciente que tiene clínica compatible de temblor, rigidez, hipocinesia, para diagnosticar la de Parkinson, tiene que responder positivamente a la administración de levodopa. Y hasta que no tengamos ese cuarto criterio, no se puede hacer un diagnóstico. Porque hay más de 60 enfermedades que llamamos parkinsonismos, que son parecidos al Parkinson, que no responden jamás a la dopamina. ¿Vale? Bueno, entonces, en el año 92, Hughes publicó este trabajo en el que decía que eso ha cambiado hoy día, ha pasado muchas tormentas en el mundo. Se podía cometer errores en el 20% si solo se diagnostica la enfermedad con los criterios clínicos. Vemos entonces que el Parkinson es una enfermedad que se convierte en un iceberg, de los cuales
solo vemos la punta, donde están los síntomas principales, pero no vemos que hay un periodo prodrómico y una fase premotora en la que prácticamente no hay síntomas, que podemos intentar averiguar, pero que no siempre es posible averiguar. En la que puede haber todas estas cosas que ahora vamos a analizar. Venga, esta es para los futboleros. Esta es la foto que os he enseñado antes. Ray Kennedy era, yo no sé si alguno os acordáis de él, Ray Kennedy fue un extraordinario futbolista inglés que jugó más de 580 partidos en primera división, que metió más de 150 goles, que en el año 1968 lo fichó el mejor club inglés entonces, que era el Arsenal, sería como el Madrid de ahora, vamos, porque el Barça no... lo fichó el Arsenal y el primer año y el segundo año parece que aún jugó bien, pero en el año 1982 lo fichó un equipo de segunda división, es decir, pasó del Arsenal, el top del fútbol inglés, a un equipo de segunda división donde nunca fue titular, siempre fue reserva. Entonces, claro, a este chico, a Ray Kennedy, en el año 1984, alguien lo diagnostica de enfermedad de Parkinson, pero ese alguien le pasa como a Bill Lanston, es listo y dice, aquí algo pasa. Y empieza a recordar y a revisar vídeos de partidos de Ray Kennedy, más de 58 partidos enteros, para observar la postura que tiene Ray Kennedy en el campo, cómo le da el balón con el pie derecho, cómo le da con el pie izquierdo, y encuentra desde hace más de 10 años signos de deterioro motor, de rigidez y de menor movimiento en el hemicuerpo derecho que en el hemicuerpo izquierdo. Por lo tanto, a este chico la enfermedad le empezó 10 o más años antes, sin ninguna duda. Entonces, volvemos a hablar de una fase premotora, de una fase preclínica que tenemos que tener en cuenta. Bueno, después de ese fue un hecho objetivo, el de Ray Kennedy, pero hay numerosos trabajos, por ejemplo, publicados en el 2002, 2007, 2007, 2008, en el que hablan de cómo aproximarnos más claramente al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, porque es una enfermedad tremendamente variable en su fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Por sus características clínicas. Hay pacientes parkinsonianos que tiemblan, pacientes que no tiemblan nunca, pacientes que tienen mucha rigidez, pacientes que no tienen rigidez nunca, pacientes que tienen mucha lentitud de movimientos y otros pacientes que tienen solo temblor y no tienen esa lentitud de movimientos. Cada paciente es diferente, por lo tanto hay una tremenda variabilidad de fenotipo, hay una variabilidad genética y, por supuesto, hay una gran variabilidad en los estudios anatomopatológicos cuando se hacen. Bueno, esto no lo repito porque es un poco hablar de lo mismo. Entonces, volvemos a hacernos la pregunta. ¿Deberían de revisarse los actuales criterios diagnósticos de la enfermedad? Pues probablemente sí, añadiendo algo más que el temblor de reposo, que la rigidez y que la hipocinesia. Entonces, en estos momentos consideramos que se puede hacer el diagnóstico cuando, bueno, sabemos que los síntomas motores representan solo una pequeña parte del espectro de la enfermedad, que se deberían incluir como criterios diagnósticos a algunos síntomas no motores, entre los cuales está la pérdida de olfato, entre los cuales está la tendencia depresiva. No olvidemos que la dopamina se fabrica en el cerebro de forma paralela a la llamada hormona del humor, que es la serotonina. Por lo tanto, al paciente que fabrica menos dopamina, probablemente esté fabricando también menos serotonina. Y al fabricar menos serotonina, tiende a ser un paciente depresivo. Probablemente en ese diagnóstico se deberían incluir los diferentes fenotipos, probablemente se deberían incluir las formas genéticamente determinadas y probablemente se deberían incorporar en algunos casos, no en todos, pruebas complementarias como serían test del olfato, estudios de sueño o pruebas de resonancia o de neuroimagen. Vale, ¿hasta aquí me seguís bien o ya estáis durmiendo? Vale, respiramos hondo para entrar en materia, porque hasta ahora no hemos entrado en materia. Lo que nos interesa hoy es que, además de los síntomas clínicos de la enfermedad, debemos de conocer que hay una serie de síntomas no motores
que debemos de reconocer desde el principio, porque estos sí se pueden mejorar, todos, y aparecerán más tardíamente o menos si desde el principio los trabajamos y los mejoramos. Vale, ya hemos dicho que la afectación del cerebro puede preceder en años a la aparición de los primeros síntomas clínicos. Sabemos que cuando esos síntomas empiezan a aparecer, el cerebro del paciente ya ha perdido más del 50 o el 60% de las neuronas fabricantes de dopamina. Por lo tanto, ojalá pudiéramos anticiparnos a esa pérdida, por supuesto. Hasta que no llegan a aparecer los síntomas clínicos, sabemos que hay otros síntomas como la hipoosmia, menor osmia olfacción, hay una pérdida de la olfacción, la depresión, el trastorno de la conducta del sueño REM, el estreñimiento. A ver, ¿quién va a pensar que, coño, de repente yo no he sido estreñido toda mi vida y ahora tengo estreñimiento y he perdido el olfato? Pues, bueno, pues son dos buenas formas de pensar algo que puede estar detrás escondido. Claro, vale. Estos síntomas son la expresión de la afectación de otras estructuras, supuestamente del mismo proceso degenerativo, y la pregunta que nos hacemos es, ¿existen tecnologías que nos permitan identificar anomalías o biomarcadores en esa fase premotora? Pues probablemente sí existen, pero no le podemos hacer a todo el mundo que esté estreñido, porque la mayor parte de los estreñidos son estreñidos porque no beben agua y no comen fruta. No le podemos hacer pensar que por el estreñimiento van a tener una enfermedad de Parkinson. Entonces, en estos momentos utilizamos desde test de olfacción, estudios de neuroimagen como son el PET y el SPET, que consisten en inyectar dopamina marcada con un isótopo radiactivo en vena, que se deposita en el territorio de los ganglios basales, donde se fabrica más dopamina, y si no se deposita, señal de que no hay mina, no hay cantera para fabricar dopamina. Se puede hacer sonografía intracraneal, es la ecografía, lo mismo que se hace a una embarazada, una ecografía abdominal o una ecografía de cuello, se hace ecografía transcraneal para ver si la sustancia negra se ha perdido o está todavía en buenas condiciones, estudios de polisonografía o estudios de genes. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son importantes los síntomas no motores? En primer lugar, porque los tiene todos los pacientes, porque tienen una elevada prevalencia, que es mayor si no los combatimos desde el principio y por lo tanto serán mayores en las fases más avanzadas, porque muchas veces son insuficientemente conocidos o porque pensamos que ese artrosis de hombro pues será porque me caí del caballo hace 5 años y es mentira, no tiene nada que ver que te cayeras del caballo, obedece a otra causa, porque tienen un impacto negativo en la calidad de vida del paciente y del cuidador, del que gracias a Dios empezamos a preocuparnos un poquito más. Porque generan un alto coste económico, porque pueden manifestarse, ya lo he dicho 40 veces esta tarde, con anterioridad a la fase motora, por tanto son síntomas de la fase premotora. Porque los fármacos y la cirugía funcional pueden incluso no mejorarlos, porque no los van a mejorar. Es decir, un paciente que lleva 15 años tieso como un palo, rígido como una tabla, que se opera, pues decirme quién piensa que puede mejorar mucho de su rigidez si sus articulaciones están oxidadas completamente. Vale. Los fármacos y la cirugía pueden inducir trastornos no motores importantes y los fármacos disponibles en muchos casos tienen una eficacia limitada. Esto ya es paliar la siguiente diapositiva es paliarla del todo. De repente aparecen unos señores que se llaman Brax, los hermanos Brax. Y hace 20 años lanzan una nueva hipótesis diagnóstica, por cierto, que todavía no ha sido rebatida, es decir, que seguimos comiéndonosla con patatas creyendo que es verdad, sin saber si es del todo verdad o no es del todo verdad, pero que tiene muchos visos de ser real. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues entonces ellos dicen que la afectación cerebral del enfermo de Parkinson sigue un orden predecible y preestablecido, comenzando
no en el territorio donde están las neuronas fabricantes de dopamina, sino más abajo, en el bulbo olfatorio. Por eso casi todos los pacientes debutan con pérdida de olfato, como ocurre en los que han tenido una gripe o han tenido un COVID. Pero en este caso por una infección viral, no por un Parkinson. Estableciéndose a nivel vulvar y del núcleo olfatorio, y allí avanza hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, degenerando prácticamente todo el territorio cerebral. Entonces, en el último trabajo, porque ellos han escrito 6 o 7 artículos revisando pacientes, ya van más lejos y dicen, no solo es una enfermedad degenerativa de todo el cerebro, sino que encima empieza en el intestino. Empieza con una degeneración de las neuronas que dan movilidad a las fibras musculares lisas del intestino. Entonces, ellos lo definen como el llamado complejo Parkinson, en el que aparecen síntomas no motores, como son la hiposmia, el trastorno del sueño, el estreñimiento, la depresión, hasta que llega el parkinsonismo, y el punto crucial de esta idea sería que efectivamente, si esto siempre fuera así, pues podríamos tener una cierta predicción evolutiva. Si esta hipótesis fuese cierta, sus implicaciones para el desarrollo de marcadores biológicos con un valor predictivo positivo absoluto sería superior al 90%, pero como nadie ha demostrado ni que sea verdad ni que sea mentira, por algo que ahora voy a comentar, la seguimos manteniendo porque tiene muchos visos de ser real. ¿Qué quiero decir? Bueno, esta diapo me la salto, que es un rollo, y aquí lo veréis mejor. Mirad, este sería un paciente que comienza con una degeneración en esta zona donde está el bulbo olfatorio con el que olfateamos. Y de ahí los Braque dicen que la enfermedad degenera hacia el lóbulo frontal, por lo tanto, unos pacientes pueden desarrollar demencia, el lóbulo frontal es donde está nuestra memoria y nuestros recuerdos, hacia el lóbulo parietal, temporal, y esos pacientes desarrollarán más rigidez o lentitud de movimientos, o hacia el lóbulo occipital, y esos pacientes desarrollarán trastornos en la visión y déficit de enfoque. Entonces, pasado el estadio, ya van degenerando más y degenerando más y degenerando más, y eso daría origen a los nuevos estadios clínicos de la enfermedad de Parkinson, y nos explica por qué unos pacientes se demencian y otros no, nunca, porque unos pacientes tienen temblor y otros nunca tienen temblor, porque unos pacientes son rígidos y otros prácticamente nunca tienen rigidez. Eso nos explica cosas que no entendíamos antes los neurólogos. Vale, ya entramos en harina. ¿Cuáles son los síntomas de esa fase premotora? El más prevalente es la pérdida de la olfacción. Hasta el 90% de los pacientes tienen hiposmia. Trastornos de la conducta del sueño REM. A ver, cuando nos dormimos, nuestro sueño no es liso. Tiene una etapa de sueño superficial, una etapa de sueño profundo, otra etapa de sueño superficial, otra etapa de sueño profundo. Por eso, cuando nos suena el despertador, en el momento que estamos en mitad de una etapa de sueño profundo, nos despertamos y recordamos perfectamente cómo eran las personas que estaban a nuestro lado, recordamos nuestro sueño, los colores, la habitación, mientras que si nos despertamos en una fase de sueño superficial, no hay recuerdos de sueño. Entonces, estos pacientes tienen trastornos en la fase de sueño profundo, en los que hay agitación, confusión, patadas, puñetazos al cónyuge, a la persona que duerme con ellos, se despiertan creyendo que están viviendo el propio sueño y pueden estar 10, 15 minutos diciendo no te acerques, que me quieres matar. Si en el sueño alguien lo estaba intentando matar, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama trastornos de conducta de la fase del sueño REM. Estreñimiento, el 55%. Depresión, el 50%. Cambios en la personalidad previa, es decir, raritos, hasta el 45%. Obesidad, menor porcentaje. Trastornos visuales, de los que hablaremos ahora, un menor porcentaje. Deterioro motor leve, un menor porcentaje. Ansiedad, cuando uno no está bien, y me da igual tener un Parkinson que tener un dolor de muelas que no se va, y que has ido al dentista 5 veces y no te quita el dolor de muelas, pues si me han dicho que no tengo nada y me han hecho radiografías para arriba, me han hecho radiografías para abajo, pero este dolor de muela no se me va y no se me va,
caes en una situación de ansiedad porque estás hasta el gorro y te deprimes. Entonces, alguien que no está bien físicamente acaba ansioso y deprimido. Déficit de atención y de memoria en más del 45%. No estoy hablando de demencia, estoy hablando de déficit de atención y de memoria. Lo mismo que el paciente con Parkinson está lento motóricamente, está lento mentalmente. Y si le dices, yo qué sé, pues, el vecino del cuarto se ha divorciado de su mujer y los hijos se han ido con la suegra. Bueno, pues si mientras le estás diciendo eso, él está viendo un partido de fútbol, no puede estar repicando en la procesión. No se entera de una de las dos cosas. Entonces eso no es un déficit de memoria, sino un déficit de atención, porque tiene que procesar lo que oye del exterior lentamente, lo integra más lentamente y responde más lentamente. Disautonomía. La disautonomía es bajada de tensión, pérdida de tensión, urgencia misional, disfunción sexual, estreñimiento, que aparece hasta en el 55% de los casos, y síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas puede aparecer en un 40% de los pacientes, pero puede aparecer en pacientes sin que desarrollen nunca una enfermedad de Parkinson. Y consiste en que hay una anomalía en la liberación de dopamina del sujeto, de tal manera que habitualmente en el que tiene solo síndrome de piernas inquietas, pues al llegar la tarde-noche, después de la cena, se sienten en la silla y tienen necesidad de moverse y de levantarse y de dar un paseo, y cuando se meten en la cama, pues mueven una pierna y mueven la otra. Eso es un síndrome de piernas inquietas. Y a esos pacientes hay que darle un regulador de la dopamina para que puedan dormir por la noche. Y cialorrea en más del 40%. Cialorrea, ¿qué es? Una emisión de saliva por la boca. Pero no es que el enfermo de Parkinson fabrique más saliva, es que como sus músculos con los que habla y con los que mastica están más lentos, ninguno de nosotros nos damos cuenta cuando tenemos la boca llena de saliva, que la estamos fabricando, la tragamos automáticamente. Pero el paciente parkinsoniano no la traga automáticamente, no es que fabrique más, es que no la traga automáticamente y se le sale al exterior y mancha la ropa, y mancha la camisa, y mancha la almohada. Esto es un trastorno que puede ser socialmente muy negativo para el paciente. Vale. En la fase clínica vemos asociados unos síntomas que, ya vuelvo a repetir, no son claramente de tipo motor, que los vamos a analizar ahora y que son muchos. Hay trastornos cognitivos, afectivos, trastornos del habla, caídas y congelaciones, trastornos respiratorios, digestivos, urinarios, sexuales, patología vascular periférica, hipotensión. Bueno, ahora vamos a revisarlos todos. Os repito, este tipo de síntomas, si los reconocemos desde el principio y el paciente es ordenado y curioso y hace caso, no tienen por qué interferir en la vida diaria. Pero si esperamos 5 o 10 años para corregirlos, estamos tardando. Vale, empezamos con los trastornos cognitivos. Brady es poco, Femia es habla. Hablan poco, entonces el paciente parkinsoniano tiene un retraso, como acabamos de decir, en la integración y en la ejecución de sus órdenes, de tal manera que le cuesta vocalizar, expresar lo que está queriendo contar, de tal manera que el paciente tiene una fluencia verbal más, no vocaliza adecuadamente, no mueve los morretes, y eso, si no se trata, pues va haciendo que el paciente se aísle, porque si está en la mesa comiendo con 3 hijos y 3 nietos, pues no se entera de lo que dice un nieto, no se entera de lo que dice el otro y no participa, y acaba no participando. Puede estar afectado, por supuesto, el aprendizaje, porque para aprender hay que oír lo que se dice desde fuera, integrarlo, recordarlo y emitirlo, pero si ese circuito no se completa, hay menor aprendizaje y menor recuerdo. Hasta el 40% de los pacientes pueden presentar en el transcurso evolutivo lo que llamamos una demencia subcortical. Los principales factores para el riesgo de demencia son la edad avanzada, cuanto más mayor sea el paciente,
la depresión mayor y la acinesia, la enfermedad en la que hay poco o ningún movimiento. Ni en esto se ponen o nos ponemos de acuerdo la gente que manejamos pacientes. Deterioro cognitivo leve, yo tengo un deterioro cognitivo leve. Os asombraría saber que me olvido de nombres como no está escrito, y me pongo nerviosísimo. Y cuando, ay, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Y entonces cuando más nervioso estoy, más me bloqueo y menos me acuerdo de cómo se llama este. Eso nos pasa a todos, ¿no? Eso llamamos un deterioro cognitivo leve y dicen los autores, por ejemplo, en este trabajo publicado en 2004 en Brain, que lo tienen hasta el 36% de los pacientes que empiezan con la enfermedad de Parkinson y que puede aumentar hasta el 60% a los 4 años de evolución. Ese deterioro leve que pasa a ser demencia asociada a la enfermedad de Parkinson varía entre el 24 y el 30% de los pacientes en dependencia de los diferentes estudios. Fijaros, aquí os pongo 3 estudios para que veáis la diferencia de frecuencia encontrada. En este estudio, a 4 años de seguimiento, entre el 0% demenciados y el 36%. A los 8 años de seguimiento, entre el 25 y el 70%. Vaya diferencia, ¿eh? O sea, del 25 a 3 veces más. O en este otro estudio, el 83% de los estudios prospectivos clínico-patológicos encuentran demencia. O sea que es muy variable cómo estudiamos el deterioro cognitivo y el interés que ponemos en ese estudio, o confundir a veces estar repicando y en la procesión con una pérdida de memoria, porque habitualmente lo que hacemos es querer estar repicando y en la procesión. Vale, trastornos afectivos. La depresión es el trastorno afectivo más frecuente en la enfermedad de Parkinson, afectando a casi el 40% de los casos, a lo mejor más. Puede presentarse del inicio o incluso precediendo a la enfermedad, porque es de los síntomas premotores. La ansiedad es otro trastorno afectivo frecuente que puede llegar a manifestarse en forma de crisis de angustia, coincidiendo, que puede coincidir a veces con los periodos malos en los que el paciente se mueve menos, entonces se angustia más, o no tener nada que ver con los episodios de off. La psicosis es que el paciente tenga alucinaciones o delirios, siempre ocurre en relación con el tratamiento farmacológico dopaminérgico. Y aquí nos pasa lo siguiente. Si el paciente es muy exigente consigo mismo y quiere estar no bien, sino súper bien, como estaba 10 años antes, siempre que va a la consulta dice, pues pasa que hay un rato a no sé qué hora y otro rato a no sé qué hora, que me pongo malo, que me paro un poco, pues casi me puede usted subir un poco. Y si lo escuchas, le subes y le subes y le subes y le subes y le subes medicación hasta que empiezan a aparecer episodios psicóticos que son los precursores de una demencia. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con ese concepto. La apatía. La apatía es como el dolor. Yo no sé medir el dolor, ni sé medir la apatía. Uno está apático, pero claro, alguien está apático, pero si viene tu nieta o tu nieto, pues te espabilas y te pones contento. Pero hay gente que está apático y que ni que venga el nieto ni que venga el Sun Corda. Claro, entonces esa persona que vive en una situación depresiva y apática lleva muy mal la enfermedad de Parkinson y hay que tratarla. Trastornos del control de impulsos. Hay 2 básicamente, o el gasto excesivo en compras o en juego y el trastorno sexual. Y estos habitualmente se deben a efectos secundarios de algunos de los fármacos que estamos utilizando en la enfermedad de Parkinson. Por eso, desde hace unos años ya, antes de empezar un tratamiento en un paciente, le preguntamos a él y a su cónyuge si su marido o su mujer ha sido una gastadora, una marchosa, si ha tirado y desperdiciado el dinero, si le ha gustado ser vinguera, etcétera, etcétera, porque ese tipo de pacientes nos limita mucho la utilización de ese tipo de fármacos porque puede desarrollar una ludopatía o un trastorno de control de impulsos de tipo sexual. La depresión y la apatía la presentan hasta el 40% de los pacientes
y lo que es peor, hasta el 40%, la mitad de ese 40% se la presenta como una depresión mayor de las que necesita tratamiento farmacológico. La apatía la presenta entre el 35 y el 45% de los pacientes y la asociación depresión y apatía es la principal causa de discapacidad funcional con mayor impacto sobre la calidad de vida del paciente ya desde las primeras fases de la enfermedad. Alucinaciones. Las alucinaciones sería otro efecto secundario de la mayor parte de determinados fármacos o de la progresión de la enfermedad. Hasta el 40 al 50% de los pacientes puede llegar a tener alucinaciones, de los cuales solo el 30% dicen, chico, ¿quién hay en el salón? Ah, no, que no hay nadie. ¿Y se asombra? Ah, no, que no hay nadie. O sea, son críticos con algo que creen ver y reconocen que no lo han visto. Es decir, son alucinaciones menores que no tienen ninguna importancia. Pero de ese 30%, el 22% son alucinaciones visuales, sombras o luces, y el 10% auditivas. El vecino está dando un golpe y no ha dado golpe el vecino, no sé quién está dando un martillazo y no ha dado un martillazo, etcétera, etcétera. El 80% progresan a alucinaciones sin autocrítica a los 3 años. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho este primer momento en el que empiezan a aparecer alucinaciones menores, porque tendremos que decirle al paciente, pues lo siento mucho por ese rato en el que se mueve menos por la mañana o en ese rato en el que se mueve menos por la tarde, pero no le puedo subir medicación, porque si la subo va a empeorar otra serie de síntomas. Y eso hay que explicárselo al paciente. Las alucinaciones en la enfermedad de Parkinson son un síntoma crónico, progresivo y, por supuesto, discapacitante. No sé, a alguien que yo creo que está en la sala, le contaba esta semana pasada algo que me pasó a mí hace muchos años. Cuando yo estaba en el clínico, en nuestra planta nos dejábamos acompañantes. Entonces yo era como el sheriff o el guardia civil que me dedicaba a echar a todos los acompañantes para que no estuvieran por las habitaciones de 8 en 8, de 10 en 10. Y en la habitación del fondo de la planta a la derecha tenía ingresado un paciente que ya falleció, de 72, 73 años, y veo desde el principio del pasillo al final a su mujer que hacía así en la puerta. Y digo, aquí voy yo. Y me acerco todo el pasillo a decirle, por favor, sálgase. Y entonces, al acercarme, sale el marido detrás con un chicle en la mano, haciendo así. Y me dice que no me puedo ir, me dice su mujer. ¿Pero por qué no se puede ir? Escuche, escuche. El marido. Mire, doctor, este es el diablo que me quiere matar y va a matar a mi mujer. ¿No lo ve usted? ¿No lo ve usted? Pero desaforado, o sea, completamente ido, viendo en un chicle el demonio que quería matarlo a él y su mujer. Hay que dejar al acompañante protegiéndolo y cuidándolo, sin ninguna duda. Pero así son de importantes las alucinaciones visuales cuando se convierten en malignas. Trastornos del control de impulsos. Sí existe un síndrome de adicción a la levodopa. Es decir, hay mucha gente que cree que con más dopamina va a estar mejor y mejor y mejor. Eso se llama disregulación homeostática hedonística, porque se piensan que van a estar mejor, pero no siempre es así, porque a la larga puede producir más efectos secundarios que beneficiosos. Otros impulsos son la ludopatía, el punding, que ahora vamos a entrar en él, la conducta sexual compulsiva, que ahora vamos a entrar en ella, las compras compulsivas, la comida compulsiva, la adicción a los ordenadores, a todo lo que sea una adicción. La mayor parte de los trastornos de control de impulsos los ocasionan los agonistas dopaminérgicos en primer lugar y en segundo lugar la mayor cantidad de levodopa. La ludopatía, es decir, la afición al juego, aparece en hasta el 5% de los pacientes, cuando en la población general solo aparece entre el 0,3 y el 1,5%. En un estudio prospectivo que me parece serio, encontré una prevalencia de 3,4% y
subía al 7,2 en aquellos pacientes que recibían tratamiento con agonistas dopaminérgicos. La asociación de tratamiento combinado de agonistas más levodopa puede aumentar la ludopatía y no hay diferencias entre unos agonistas dopaminérgicos y otros. El punding se define como una conducta desordenada y adictiva, de tal manera que el paciente está solo bien haciendo algo que no tiene ningún interés ni doméstico, ni social, ni familiar, pero está haciendo algo. Y entonces son un coñazo para la familia, perdonadme por la expresión, porque están todo el día de habitación en habitación y le cogen los muebles de un sitio y los pasan a otro y cogen el destornillador y no sé qué. Y entonces, porque tienen un punding. Entonces, eso llega a ser horroroso, no solo porque el paciente descansa, sino horroroso para la convivencia familiar en casa. Tienen un patrón adictivo, manipulación de aparatos electrónicos, acumulación, clasificación, ordenación de objetos cotidianos. Y ellos efectivamente nos hablan, es que esos son mis hobbies, yo trabajo en mis hobbies, eso es un hobismo, que es un hobby a lo bestia. Vale. Más problemas menos frecuentes o menos valorados en la enfermedad de Parkinson. Tengo que correr, me estoy enrollando mucho. Aquí hay 13 síntomas. Vamos a ir rápido, desde trastornos del habla, que ahora lo voy a comentar, trastornos digestivos, trastornos dermatológicos. Empezamos con la taquicemia. El paciente parkinsoniano que está lento, habla lento. Entonces, tiende a tener una voz cada vez más lenta, más monocorde, sin movilizar la musculatura labial o la musculatura facial, y como tampoco hincha el tórax y vacía el tórax para cantar una jota, pues no tiene fuelle pulmonar y todo lo que sale es... Entonces, hay maridos o mujeres que disfrutan porque su mujer o su marido respectivo no les grita porque no tiene voz, pero eso es muy malo para ellos, porque de la misma manera que pronuncian mal y no tienen tono de voz, los músculos con los que hablamos y los músculos con los que tragamos son los mismos. Y ese paciente y que no se esfuerza en vocalizar, de repente llegará un día que con una cucharada de judías verdes con patatas machacadas se la meterá en la boca, se atragantará, se irá a la vía respiratoria y se morirá de una neumonía. Y eso es lo que nos interesa evitar, no que hable menos. Se trata de una voz monocorde, que es la llamada disartria hipocinética, y esto no se trata con pastillas, solo se trata trabajando el lenguaje. Y el paciente, me da igual que lleve 2 meses de evolución o 1 año de evolución, si lo vemos así, hay que decirle, usted tiene que dedicar un tiempo a hablar gritando. Grítele a su vecino, al vecino de abajo, al del garaje, a su mujer, a los chicos, pero grite, vocalice. El tratamiento es la rehabilitación y la logoterapia, incluso si es necesario utilizando un metrónomo. Caídas y congelaciones. Vale. Hay un fenómeno que no lo tienen todos los pacientes. Cuando nacemos y tenemos 12, 9 meses, 10 meses, 11 meses, todos os acordaréis de un nieto o un hijo que lo habéis cogido con las manicas así y enfrente se ha puesto el padre o la madre y lo habéis soltado y ha hecho el ¡pum! Y se ha ido el padre o la madre. Pero si eso lo hacemos 3 o 4 veces, a la 4ª vez el chico ya va más suelto y a la 5ª vez más suelto hasta que aprende a caminar. ¿Por qué? Porque se ha fijado en su memoria cerebral cómo se camina automáticamente en recto y en el suelo. Y 1 año después o unos meses después será capaz de empezar a trotar e ir a buscar al papá o a la mamá corriendo más. Y unos meses después será capaz de subir las escaleras y de bajar las escaleras. Y 1 año después será capaz de frenar y acelerar porque todo eso se graba en estructuras cerebrales diferentes. Bueno, pues en el paciente parkinsoniano se borra el CD cerebral donde aprendimos a caminar en liso, en llano y hacia adelante. Y cuando aparece ese fenómeno
me quedo congelado, me quedo pegado y mantado al suelo, lo que hay que hacer es cambiar el ritmo de paso que aprendimos cuando teníamos 1 año y caminar de otra manera sin pensar que estamos haciendo el ridículo por la calle. Hay muchas maneras y esto se mejora también con tratamiento rehabilitador diario, haciéndolo. A mayor congelación y más caídas, a medida que avanza el proceso, y sobre todo si el paciente se ha dado 3 o 4 chufones gordos y se ha hecho un esguince o una rotura de un hueso, pues entonces pasan 2 cosas, que tiene freezing y miedo. Y el miedo muchas veces es invencible y no hay que permitir que se asocien en el paciente ambas cosas. Paso. Trastornos del sueño. Con frecuencia en el paciente con Parkinson, ya lo hemos comentado antes, se produce un sueño insuficiente o una fragmentación del sueño. Primer error. Si el paciente lento de movimientos no camina y no hace ejercicio de día, sino que se pasa todo el día así, viendo la tele, como no ventila porque el fuelle pulmonar no lo amplía y lo cierra constantemente, se intercambia menos oxígeno y la tendencia es ¡pum!, un sueño y otro sueño y otro sueño. Entonces, la persona que se ha dormido 3 o 4 o 5 sueños de día, cuando llega la noche, toca la guitarra y canta canciones y da la paliza. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? No dormir de día para acostarse cansado por el ejercicio y poder dormir. La somnolencia diurna excesiva habitualmente suele ser debida a esa inmovilidad o falta de movilidad de expansión del fuelle pulmonar. Y eso hay que trabajarlo desde el inicio también. Puede haber apneas obstructivas del sueño, puede haber trastornos de la conducta del sueño de REM, puede haber síndrome de piernas inquietas y todo esto se puede tratar si lo detectamos desde el inicio. Vale, menos conocidos son los problemas y trastornos respiratorios, pero ese mismo paciente del que estábamos hablando, que ese fuelle pulmonar pasa un día y otro sin expandirse y contraerse, pues la pleura se endurece y puede haber una reacción pleural inflamatoria que a veces puede tener alguna implicación de determinados medicamentos, con engrosamiento pleural o asintomática, que suele ser reversible si la tratamos desde el inicio. Si la tratamos 15 años después, raramente será reversible. Puede haber distrés respiratorio, es decir, llegar a tener una insuficiencia respiratoria, sobre todo si además ha sido un fumador o un broncópata, etcétera, etcétera, porque entonces se sumarán 2 patologías. Todo el tratamiento de los problemas respiratorios, que son la falta de ventilación, la fatiga y la tendencia al adormecimiento o incluso el dolor torácico, se previenen cuando empezamos a tratarlos desde el comienzo de la enfermedad. Trastornos digestivos. Esos son muy frecuentes, pero hay que explicárselos al paciente, porque casi todos ellos ceden rápidamente pasado un tiempo. Fijaros, en la primera línea he puesto más de un 27% de los pacientes nos los cuentan. Relacionados con el tratamiento, y he puesto unos interrogantes. Bueno, puede estar relacionado con el tratamiento, pero si le explicas al paciente que ese agonista dopaminérgico que le estás dando la primera semana le puede dar una cierta sensación nauseosa, pero se le va a pasar después, no llegará a casa, se lo tomará y dirá, pues vaya mierda que me han recetado, ¡pum!, y lo tirará por la ventana. Y lo hará bien, pero hay que explicárselo. Entonces, muchas de estas molestias mejoran con domperidona, pero ya no solo la sensación de náuseas, sino lo que llamamos dificultad o dolor al tragar. Ahora, esto lo empalmamos con la hipofonía, con la escasa movilización de los labios. Si esto no se mueve, esto no se mueve y el paciente tiene dificultades para tragar. Entonces, ¿qué hace? O que come solo purés o papillas, con lo cual no se alimenta bien, o puede hacer complicaciones infecciosas respiratorias y puede hacer trastornos nutricionales por inactividad motora,
o por todo lo contrario. Hay muchos pacientes que tienen mucho baile de San Vito, mucha corea de beneficio, que están todo el día haciendo un ejercicio inútil, pero claro, todo lo que comen lo consumen en calorías porque están todo el día haciendo un ejercicio insano. Como efectos secundarios a los fármacos pueden producir anorexia, náuseas, vómitos y estreñimiento. El estreñimiento, que es un síntoma acompañante, se trata siempre y se trata con 4 reglas básicas. Beber más de 1,5 litros de líquido al día, tener un horario de deposiciones, no sentarse en la taza solo cuando te estás, ¡ay, qué ganas tengo! No, todos los días a la misma hora. Utilizar una dieta adecuada y, por supuesto, si es necesario al principio, educar al intestino con laxantes de carácter natural. Ya hemos hablado de la sialorrea, que es la saliva, que se puede tratar o con determinados medicamentos o que se puede tratar, por ejemplo, pinchando toxina botulínica en las glándulas salivares, en las submandibulares o sublinguales, que hacen que las glándulas fabriquen menos saliva y entonces, aunque el paciente trague menos veces, como fabrica menos saliva, no va a ver hacia el exterior. Puede haber lentificación del vaciado gástrico, el estreñimiento ya lo hemos comentado, y las alteraciones, y puede haber alteraciones en la defecación por disinergias esfinterianas. Esto es más raro. Es más frecuente el estreñimiento que tener una disinergia esfinteriana. Y cuando aparece más en mujeres y en mujeres multíparas. Lo mismo que los trastornos vesicales. No os voy a pedir que levantéis la mano a las que os pasa, pero es muy frecuente en la mujer que se mete en el coche para hacer 50, 70, 80 kilómetros y nada más cerrar la puerta y dice, tenía que haber hecho pis en casa. Bueno, pues tenía que haber hecho pis en casa, pero aguanta todo el trayecto sin más problemas porque poco a poco esa vejiga se va dilatando, pero como tiene una vejiga descendida por 2 o por 3 partos, en cuanto se pone de pie a la salida del coche se mea. Y hay que hacer pis antes. Entonces eso no es una disinergia cerebrosa, esfinteriana, sino que empeora en el paciente parkinsoniano. Trastornos urinarios, estamos comentándolos ya, síntomas irritativos, síntomas obstructivos, alteraciones en la micción. No hay incontinencia urinaria. Una incontinencia urinaria es mearse sin enterarte. ¡Ay, va, meo! Eso es incontinencia urinaria. Pero el paciente parkinsoniano no tiene incontinencia. Cuando tiene ganas, tiene que apretar a correr, pero como está lento, pues puede mearse por el camino. Eso se llama urgencia miccional, no micción imperiosa. Y eso se arregla meando más veces, aun sin tener ganas. ¿Vale? Uno tronchado de risa. Bueno, se pueden tratar las infecciones del control urinario. Eso es educación básica que hay que darle al paciente. Trastornos sexuales. Este es otro mundo y muchas veces muy complejo y complicado. Entre el 44 y el 84% de los varones han disminuido o disminuyen su actividad sexual. Y entre el 43 y el 78% de las mujeres también disminuye. El origen siempre suele ser plurifactorial. Bueno, ahí he puesto afectación del sistema nervioso periférico, pero las más importantes son limitaciones físicas por el temblor, por la rigidez, por los efectos secundarios al tratamiento, por la necesidad en el varón de ser el machote, el más campeón y el que llega siempre a cualquier sitio y de repente, ¡ahí va! ¡Qué gatillazo he pegado! Y ya está. Esas cosas pasan, y pasan en el hombre y pasan en la mujer, pero eso no se arregla con fármacos, se arregla hablando, y hay que realizar un screening causal, buscando si hay depresión, si hay ansiedad, si hay causas iatrogénicas. En ocasiones es necesario hacer una evaluación endocrinológica y si hay síntomas urológicos, una evaluación urológica. El tratamiento siempre suele ser psicoterápico, ayuda. De la misma manera que un enfermo parkinsoniano no tiene que ser el primero que llega a la meta después. Cuando empieza una carrera, tampoco tiene que ser el más chulo y el más fuerte teniendo relaciones sexuales. Patología vascular periférica e hipotensión arterial. Esto
no se ve mucho, pero sí se ve. Se ve en los pacientes que pasan mucho rato sentados o que se mueven poco en general a lo largo del día, que las piernas se hinchan, las piernas se inflaman, porque las venas no devuelven la sangre hacia arriba. Entonces, al inflamarse, aparecen edemas maleolares, enrojecimiento, que es lo que se llama síndrome de eritromelalgia light, y que nuestros abuelos llamaban fuego de San Antonio, porque tienen sensación de quemazón en las piernas, que no se arregla de ninguna manera, se arregla moviéndose durante todo el día para que los músculos ejerzan su misión de subir la sangre venosa hacia arriba. ¿Es frecuente la hipotensión arterial? Yo siempre lo he dicho, la hipertensión arterial es una enfermedad que es para toda la vida, excepto en los pacientes parkinsonianos. De repente llega un momento que la degeneración del sistema nervioso autónomo baja la tensión en estos pacientes y llegan a no necesitar fármacos para tratar su hipertensión arterial. Y si los toman, les baja tanto la tensión que pasan de estar sentados a ponerse de pie y ¡pum!, se caen al suelo. Entonces, control de tensión arterial en los pacientes hipertensos y retirada de medicación, y sobre todo beber mucho líquido para rellenar las tuberías por dentro. Aumentar las dietas de sal, etcétera, etcétera. Eso ahora se ve menos, antes se veía mucho más, pero me refiero a la dermatitis seborreica, que ahora la gente se cuida más y todos en general, mujeres y varones, nos cuidamos más, y las duchas y los jabones hacen que quitemos la grasa de nuestra piel. Pero yo me acuerdo hace 20 años que ver un paciente parkinsoniano con la cara brillante, como si se hubiera pasado un cepillo de limpiar zapatos, era súper frecuente. Ahora no pasa tanto, y eso es lo que se llama una dermatitis seborreica. Y después el otro síntoma, que es muy difícil de controlar y que prácticamente solo se resuelve pinchando toxina botulínica, es la hipersudoración. Hay pacientes que tienen que cambiarse de camisa 2, 3, 4, 5 veces al día, porque en cuanto hacen 3 movimientos un poco bruscos, ¡bum!, han empapado la saliva, la camisa. Entonces, tomar 3 o 4 pastillas para eso no está bien, y es preferible pinchar toxina botulínica en 4 o 5 puntos en la axila para reducir la hipersudoración. La hiposmia ya la hemos comentado hasta la saciedad, no la vuelvo a comentar. La acatisia. Estar acatísico es tener necesidad de moverse. Eso es una acatisia. Entonces, eso es frecuente en los pacientes psiquiátricos y a veces incluso por determinados fármacos que toman los pacientes psiquiátricos. Están así. Eso es estar acatísico. Entonces, la propia necesidad de moverse que tiene el paciente a efecto de una enfermedad que cursa con hipocinesia y con rigidez, junto con la hipercinesia que conlleva la necesidad de moverse, hace que muchos pacientes tengan con frecuencia este síntoma. Claro, volvemos a lo mismo de siempre. No, a todo el paciente que tiene un poquito de acatisia no hay que darle clozapina o quetiapina, solo si el pobre paciente o la pobre paciente se pasa todo el día empujando a la mujer en la cocina y no la deja guisar, y ahora llega a la televisión y se pone delante y es así y no deja vivir a nadie en casa, eso sí que hay que tratarlo, si no, no. Alteraciones oculares. A ver, la mayor parte de las alteraciones oculares que tiene el paciente se debe a que nuestros ojos son como 2 cámaras fotográficas y cada ojo tiene 4 músculos, uno arriba, uno abajo, uno dentro y uno fuera. Entonces, miramos a la derecha, giramos el de fuera de este ojo y el de dentro de este ojo. Miramos hacia la izquierda, giramos el de fuera de este ojo y el de dentro de este ojo. Miramos hacia arriba, utilizamos los 2 de arriba. Pero esos músculos están tan lentos y tan rígidos como los músculos del antebrazo de las piernas. Y si no los trabajas, pues si estás viendo la tele o leyendo El Heraldo, ha vuelto a perder el Zaragoza para variar otra semana más, y dejas de leer la derrota de Zaragoza y miras la tele y te cuesta 10 minutos enfocar, porque el ojo no sigue ni va a la velocidad adecuada. Y si estás un ratito viendo la tele y vuelves a querer leer 2 líneas de un libro, pues te costará un horror enfocar, no porque tengas cataratas ni estrabismo, sino porque tus músculos están sin utilizarse.
Y esos músculos también hay que trabajarlos haciendo movimientos rotatorios 2 o 3 veces al día. Dolor y trastornos sensitivos. No está descrito que en el Parkinson haya alteraciones en los nervios sensitivos, pero sí que es frecuente que, derivado de la inmovilidad, es decir, si yo, que de momento no tengo un Parkinson, me pongo así y estoy así hasta mañana, pues cuando mañana quiera levantar el brazo de esa posición y estirarlo, me dolerá hasta el alma. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que se oxide mi articulación. Entonces, los dolores habitualmente del paciente son dolores de hipomovilidad que hay que trabajar de nuevo desde el inicio. Repito, el paciente parkinsoniano tiene que hacer 3 veces más ejercicio físico diario que su hermano gemelo que no lo tenga. Ya estoy acabando, ¿eh? Ya estoy acabando. Ya veo que vienen con el micro. ¿Qué factores condicionan un impacto en la calidad de vida en general, un mayor impacto? Por supuesto, la edad, cuanto más mayor sea el paciente, peor estará, el tiempo de evolución, el deterioro motor, la hipersomnolencia, algo que no he mencionado hasta ahora, que lo voy a mencionar ahora, que son las fluctuaciones motoras, las discinesias, el baile de San Vito, la apatía, el deterioro cognitivo y la depresión, siendo la depresión y el grado de deterioro cognitivo las que generan más del doble de discapacidad que el deterioro motor simple, sin más. ¿Vale? Entonces, hay otra anomalía no relacionada con la enfermedad, sino de la que somos causantes los médicos, que son las fluctuaciones. ¿Qué son las fluctuaciones? Bueno, pues este sería un paciente que se toma su pastilla y mejora, hace efecto la medicación, se empieza a acabar y se para. Se vuelve a tomar la pastilla siguiente y vuelve a mejorar y vuelve a empeorar. Eso no ocurre siempre, pero llega un momento que puede ocurrir. Eso es una fluctuación en la movilidad. Y las fluctuaciones pueden ser desde pasar a estar tieso como un madero a tener una corea que te caes al suelo, o ser fluctuaciones no motoras, sino psicológicas. Eso os lo quito, que es un peñazo. Como son que en el momento en el que el paciente se queda un poco sin dosis o sin efecto de la dosis correspondiente, pues tiene angustia, más depresión, más dolor, más molestias abdominales, etcétera, etcétera. Es decir, pueden ser fluctuaciones motoras y no motoras. ¿Por qué pasa esto? Espera, que vuelvo para atrás un momento. ¿Por qué? Porque cada comprimido de cualquiera de las levodopas que existen en el mercado, que están aquí todas, cuando lo tragamos, tiene una vida media en la sangre y en el cerebro que dura entre 60 y 90 minutos. Eso quiere decir que tiene un tiempo aprovechable de 1 a 4 horas. ¿Vale? Cuando tenemos un poco de dopamina sobrante, no notamos esas fluctuaciones, pero cuando pasan 5, 6, 7 años, el pico de beneficio es el mismo, pero el pico de caída es mucho mayor. Vale. Vale. Esas fluctuaciones, por supuesto que empeoran la calidad de vida y son motivadas por la degeneración global del cerebro que comentaban los hermanos Brax. Sin embargo, es curioso la discrepancia que se produce cuando le preguntamos al paciente con esas fluctuaciones, de cuando le preguntamos a la familia o de cuando nosotros pasamos un test para averiguar cómo interfieren las fluctuaciones. Según un cuestionario rellenado por el paciente, el 79,8%, el 80% de los pacientes dicen que sus fluctuaciones les interfieren en su vida diaria. Según cuando les preguntamos solo directamente cara a cara, solo el 55% nos dice que le interfieren. Y cuando pasamos una escala de las que se utilizan para evaluar las fluctuaciones, solo aparece
que teóricamente deben de interferir en el 35%. Por lo tanto, necesitamos siempre conocer la opinión no solo del paciente, que puede ser un chulico muy chulico o un caguetas muy caguetas, puede estar en los dos extremos para hacernos una idea real de dónde estamos ante esas fluctuaciones del paciente. Estos serían dos tipos de estudio y ahora os cuento, con esto acabo, ya he acabado. Os cuento esto que me ha costado un montón traerlo y todavía no sé si voy a ser capaz de decirlo. Fijaros, en el New England Journal, que es una de las mejores revistas médicas del mundo, se publicó el 9 de mayo del 2024, es decir, hace justo una semana, este artículo. Este artículo lo firma una R4 de neurología de Londres, que se llama Tessa Asemovic. Parece claro que no es inglesa, eso está claro, ¿no? Bueno, pero es que esto es una delicia leerlo. De tal manera que ella empieza, os he traducido un poco el comienzo y el final claro, en el New England, como en cualquier revista científica, uno publica, he estudiado tantos enfermos, tantos han ido bien, tantos han ido mal, les he puesto tal tratamiento, tantos han mejorado. Es decir, se publican noticias médicas. Fijaros si sería interesante para los editores de la revista que ella cuenta su experiencia en rotación y lo que ha aprendido en 4 años. Y empieza así. Ella dice, hay una escena al principio de la serie de televisión de larga duración que se titula Anatomía de Grey, donde Derek Schiffer, el médico tratante, besa a Meredith Grey, la médico residente, en un ascensor del hospital. O al menos me han dicho que fue así, porque ella no lo vio su madre. Mis padres, fanáticos de Anatomía de Grey, describieron la escena. Para mí, me describieron la escena. Y mamá me preguntó si eso fue lo que me pasó en el hospital donde yo estaba haciendo mi residencia. Entonces, claro, ella pensó, si realmente me estaba preguntando eso o quería saber si yo había conocido algún ligue en el hospital, que es lo que le estaba preguntando realmente la madre. Entonces, el artículo es todo lleno de vivencias de esta chica, excepcionales, y bueno, pues de alguna manera el New England me parece un auténtico poema. Quiero leeros el último párrafo, si puedo. Porque me reconcilia con la medicina. Eso dice Tessa en su último párrafo. Mi mayor alegría no fue utilizar el fonendoscopio para escuchar los corazones de mis pacientes, sino escuchar las historias de sus corazones. Al conocer las historias de amor de mis pacientes, las vivía. Mi amor por el trabajo surgió, por ser mayor, surgió de amar el amor mismo. Resulta que ser médico no es como Anatomía de Grey, es mejor. Uf. Tenemos 5 o 10 minutos para preguntitas. Creía que no iba a poder decirlo, ¿eh? Y mira que le da vueltas. Adelante. Sobre todo, perdón, si vais a preguntar cosas, procurar que no sean problemas personales o relacionados con la propia enfermedad personal. No es un problema personal, quería hablarle de la hiposmia. Yo hace 11 años acudí al médico de cabecera para decirle que no olía algunos olores. Tenía los nietos pequeños y en concreto las cacas no las olía. Eso inició para mi médico de cabecera un proceso y descubrió que tenía Parkinson. Vale, estamos completamente de acuerdo, efectivamente así es. Pero probablemente
en aquel momento, cuando empezó la hiposmia, usted ya tenía algún síntoma clínico raramente perceptible que lo percibió su médico. Te oigo, te oigo. Vale. A ver, lo importante en el paciente fluctuante es intentar que no vayan a más las fluctuaciones y que cada toma de dopamina dure aquí arriba el mayor tiempo posible. Por lo tanto, no es lo mismo administrar una forma de Sinemet rápido, que dura 3 horas, que una forma de Sinemet retardado. En la medicina, un tal Andrew Lees, que es un neurólogo muy famoso de Londres, un día hace 15 años dijo, es que las pastillas de levodopa retardada pierden un 8 o un 10% de su absorción. Bueno, pero si empezamos desde el principio sabiendo que pierden un 8 o un 10% y cada pastilla le dura al paciente 6 horas en vez de 3, con toda seguridad, al cabo de 8 o 10 años, tendrá menos profundidad y pico en sus fluctuaciones. Esa es una manera de arreglarlo desde el principio. La siguiente opción en estos momentos, bueno, hace un par de años era colocar una bomba de dopamina a través de un agujero en el ombligo y pasarla directamente al duodeno con una jeringa y una bomba de infusión continua de dopamina. Eso ya ha cambiado en estos momentos porque disponemos, sin tener necesidad de hacerle agujero en la tripa al paciente, de poner dopamina subcutánea. De tal manera que el paciente lleva efectivamente una bomba, pero se coge un pellizquito en la tripa, ¡pum!, se pincha con una aguja indolora, se pone su esparadrapo, le das al botón de la bomba y está liberando durante las horas de día que sean necesarias dopamina permanentemente y no hay fluctuaciones. Inconveniente, claro, si no quedara más remedio, tendría que estar las 24 horas del día, pero habitualmente se para a las 12 para volver a empezar a las 8 o las 7 de la mañana. Y ese rato el paciente lo pasa a pelo. Y después, la tercera forma, si no pudiera ser ni con la dopamina intraduodenal ni la subcutánea, sería operar al paciente, hacerle una cirugía siempre que haya una buena respuesta a la levodopa y no haya otro tipo de contraindicaciones, poniendo una estimulación cerebral profunda o un IFU, cualquiera de las dos. Adelante. No, la anorexia no es una adicción. No, la anorexia es una falta de apetito. Espera, que siendo la bola de cristal, que le he puesto pilas nuevas hoy, te contesto. No tengo respuesta para eso. Es decir, sabemos que los niños se están haciendo adictos a las tablets y a los ordenadores, pero desconocemos la influencia que puede tener eso 30, 40, 50 años después en su fabricación de dopamina. Adelante. Yo os digo en voz alta la pregunta. La pregunta es, ¿hay algo para tratar la hiposmia? No, no hay nada. Es decir, ni tan siquiera la hiposmia de una gripe, ni tan siquiera la hiposmia del COVID,
tan frecuente en la población mundial, sabemos cómo va a responder. Porque esa hiposmia se debe a que se estropean los bulbos olfatorios, que son dos nervios gordos que salen las ramitas en las fosas nasales, y no sabemos, igual que cuando uno tiene una parálisis facial, hay gente que recupera su parálisis facial completamente, hay gente que se haga la cara torcida toda la vida. Y no sabemos cuando la hiposmia se ha producido siempre por lesión del bulbo olfatorio y no hay posibilidad de saber si se va a recuperar o no. En las posinfecciosas es más probable que se recupere. En la de Parkinson no. Muchas gracias, señor doctor. Voy a hacer dos preguntas, pero muy cortas. En primer lugar, ¿una persona que sufre esquizofrenia a lo largo de su vida, con los tratamientos, puede debutar con Parkinson? Sí. Y la segunda. Rotundamente sí. Yo te he visto en alguna exposición, bueno, perdona por el tuteo. Me parece muy bien. En alguna exposición que hay un tratamiento de implantes de microchip o de algo en el cerebro para evitar el temblor del Parkinson. Me imagino que la exposición no ha podido prolongarla más. Claro, Era si he visto, hay todavía eso. Yo no hablaba de tratamiento del Parkinson, solo hablaba de síntomas poco conocidos. A ver, gracias. Efectivamente, en los pacientes que reciben crónicamente neurolépticos, solo hay dos neurolépticos que no produzcan muerte de neuronas fabricantes de dopamina, que son la quetiapina y la clozapina. Todos los demás, inevitablemente, antes o después, van a producir muerte de neuronas dopaminérgicas. Pero no solo en los esquizofrénicos. Muchos habréis oído que se utilizaba hasta hace muy pocos años un fármaco tranquilizante parecido al Transilium o parecido al Orfidal, que se llamaba el Ansium, Ansium lesbi. Bueno, pues el Ansium es un parkinsonizante espectacular. Y encima, uno no sabe qué dosis de ese parkinsonizante te va a dejar parkinsoniano para siempre, ni cuánto tiempo tienes que tomarlo. Por tanto, en cuanto veas a un paciente que tiene síntomas parkinsonianos, lo siguiente que hay que preguntarle es: ¿ha tomado usted Ansium? ¿Ha tomado usted risperidona? ¿Ha tomado cualquier otro neuroléptico? Ojo. ¿O ha trabajado, por ejemplo, de pintor de pintura en coches con pistola? Eso es otra de las causas de parkinsonismo ambiental, que no la he mencionado, por razones obvias. Se sabe que antes, incluso los de la Opel antes pintaban los coches sin mascarilla, ahora ninguno. Pero entonces le pegaban el chorretazo al coche para arriba para abajo y todos los vapores iban a la nariz y degeneraban. Esa es otra de las causas. Entonces, esa es una. Y después, la segunda pregunta, lo de los cables, es lo que me ha preguntado la otra señora. Para tratar el Parkinson, no para curar el Parkinson, hay dos tipos de tratamiento. La implantación de electrodos, que es lo que llamamos la estimulación cerebral profunda, y ahora está de moda, que parece que se descubrió antes de ayer y está saliendo en toda la prensa, en todos los periódicos, que se ha aborrecido, el tratamiento con IFU. El IFU no es ni más ni menos que no hay que hacerle agujeros en el cráneo al paciente, sino se tumba en la cama de la resonancia y apuntan a los ganglios basales y disparan un haz de ultrasonidos destruyendo X neuronas. Pero ese IFU funciona más para tratar el temblor que la enfermedad de Parkinson. De tal manera que el paciente está despierto y de pie sin sufrir ningún daño en la resonancia y está temblando y empiezan a dispararle hasta que dice: coño, ya no temblo. Y ahí se paran. Pero ha dejado una huella de muerte neuronal. Cosa que no pasa con la estimulación cerebral, porque si va mal, quitas el cable y muerto el perro se acabó la rabia. No te deja ninguna huella. Una pregunta más. Adelante. ¿De la cirugía de Parkinson? ¿Del IFU? A ver, el IFU se está utilizando para las dos cosas. Para tratar el temblor, solo el temblor, en aquellas personas que tiemblan genéticamente, y para tratar enfermos de Parkinson en los que predomine como síntoma el temblor. Mejoran también el resto de los síntomas,
Pero de la misma manera que con la estimulación cerebral puedes reducir el tratamiento de pastillas el resto de tu vida, pues casi un 40 o un 50%, en este caso no es tanto. La última. En primer lugar, muchas gracias por su exposición, magnífica exposición y por su tiempo. He querido entender con su exposición que una primera visita puede ser muy peligrosa cuando usted tiene Parkinson, que mientras no se tome dopamina o lo que sea, un tiempo puede no tener usted Parkinson. Tiene toda la razón. ¿Qué tiempo hay que tomar dopamina para saber si tienes o no tienes Parkinson? A ver, la dopamina es como el aceite al candil, como decía mi abuela. Es decir, si funciona, funciona y funciona en 15 o 20 días, sin ninguna duda. Y no hay que aumentar más la dosis, porque tienes que calcular la dosis que le tienes que dar al paciente para que se produzca esa mejoría clínica. Si te da el neurólogo solo una chupadica de un comprimido de Sinemes, pues no te llega. Claro, hay que calcular los síntomas que tiene el paciente y con qué cantidad, que varía entre 200 o 300 miligramos, puede haber mejoría. No estoy hablando de curación, porque luego el concepto mejoría clínica muchas veces es subjetivo y nosotros percibimos más la mejoría que el propio paciente. Y de hecho pasa con frecuencia. Ves al paciente entrar 3 meses después y le ves otra cara distinta, caminando mucho, mucho mejor, y dices, vaya cambio. Y él te dice, pues yo no he notado nada. Pero claro, fíjate, yo hace años que les digo a mis pacientes, te tenía que haber grabado el primer día que te vi, para que te observaras ahora. Porque sí que efectivamente hay cambios que no son siempre la pera limonera, por supuesto que no. Pero si en el momento que hay una cierta mejoría clínica, hay respuesta a la dopa. Se considera que hay respuesta a la dopa. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 15 días si queréis venir.